Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a dar continuidad al tema sobre la iglesia y siempre voy a ir diciendo algunos aspectos que he mencionado anteriormente que nos sirvan como recordatorio de lo que hemos visto anteriormente para poder entonces dar continuidad con lo de ahora. El texto de ahora es Hechos capítulo 2, los versículos del 14 al 42, pero vamos a dividirlo una parte para este jueves y la otra parte para el próximo jueves. Todo este mes vamos a estar reflexionando sobre la iglesia. En el mes de mayo, en algunos jueves vamos a seguir con el tema de la iglesia. Pero cuando ya toque el tema de mayo, el tema de la familia, que comienza el domingo 10 de mayo y va a finalizar con el convivio de la familia que vamos a celebrar. Entonces, algunos aspectos que he mencionado anteriormente son que una cosa es hablar como iglesia, como organización social, y otra es hablar como la iglesia que aparece en el Nuevo Testamento. Yo mencionaba el jueves pasado que a eso me iba a referir como la iglesia del Señor, eh, porque para hacer una diferencia, ¿verdad? Realmente la organización social como iglesia está basada, fundamentada en una ley específica, que es de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, y es la que rige todo esto. Sin embargo, hay una nueva ley que ahorita no recuerdo cómo se llama, pero está escrita a la Secretaría de la Presidencia. Es sobre las iglesias y solo se lanzó, pero no se ha dado continuidad al respecto. Eso fue el año pasado que se inició con eso. Otra cosa que he mencionado yo y uno lo debe de tener muy presente es, por ejemplo, quienes conformaban los seguidores de Jesús. Yo hacía una pregunta el jueves pasado: ¿quiénes conforman los seguidores de Jesús? ¿Quiénes conforman la comunidad de creyentes? O sea, la comunidad de aquellas personas que anduvieron con Jesús antes de ser capturados. Y yo mencionaba, por ejemplo, que dentro de ellos estaban los 11 apóstoles, bueno, que después se les llama apóstoles, ¿verdad? Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Jacobo, y luego se completan los 12 con la elección de Matías. Eso por una parte, ¿verdad? Por otra parte también aparecen de que dentro de los seguidores de Jesús, o sea, la comunidad que queda de creyentes después de la muerte de Jesús, son también María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que estaban con ellas. Los dos discípulos que van hacia Emaús, y luego Lucas menciona a María la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Todos estos constituían entonces la comunidad de creyentes, la comunidad de seguidores de Jesús, después de su captura, después de su muerte, después de su resurrección también. Esta es la comunidad que hay de seguidores y seguidoras de Jesús. Lucas nos ha ido relatando. La otra cosa que les decía es que dicen algunos biblistas que el relato del capítulo 2 de los versículos del 1 al 13 puede plantear como dos perspectivas, como dos versiones de cómo sucedió la presencia del Espíritu Santo. Intencionalmente no estoy utilizando los términos que tradicionalmente se dicen, porque realmente eso ocurre
en algunas malas interpretaciones también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos del bautizo del Espíritu Santo, el capítulo 2, versículos del 1 al 13, ha sido motivo de crear toda una doctrina en relación a eso, ¿verdad? Y solo basada también en esa sección, lo que significaría también que en un texto bíblico de 13 versículos está basada toda una concepción bíblica teológica determinada, que en algunas iglesias se ha convertido en un dogma, eso, ¿verdad? Que si no es así, no es la experiencia del Espíritu Santo. Y también esto ha dado motivo a otras interpretaciones un poco salidas de contexto, por ser bastante diplomático yo, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con eso? Quiere decir que se ha hablado históricamente de que las personas, porque no solo los apóstoles, ¿verdad? Toda esta comunidad de seguidores de Jesús son los que experimentan la presencia del Espíritu de Dios. Y también que ellos hablan en lenguas angelicales. Es algo que el siglo pasado estuvo de moda en determinadas épocas y hoy está también de moda eso, ¿verdad? No sé de dónde lo sacan realmente eso. No hay ningún texto bíblico que plantee eso. Eh, Cuando uno estudia los textos bíblicos, o sea, es otro sentido. Y aquí, por ejemplo, Lucas se esfuerza para escribir y nosotros tenemos el documento entonces que le llamamos el libro de los Hechos, que no solamente es de los apóstoles, sino que también de toda esta comunidad de creyentes y de otras comunidades que se van creando a través del tiempo. Entonces, lo que habla la gente que experimentó la presencia del Espíritu Santo no son ni, como decíamos antes, ¿verdad? Jerigonzas, ni glosolarias, ni lenguas angelicales, ni nada de eso. Son idiomas, así como el español, el chino, el ruso, el inglés, etcétera, etcétera. Esos son idiomas. Estos hablaron también idiomas. Con eso, pero eran idiomas de esa época y de diferentes regiones que también Lucas se esfuerza también en especificarlo. No hay donde malinterpretar eso. No hay ninguna posibilidad, aunque se hace todavía, de seguir manteniendo ese tipo de interpretaciones. Esa es una interpretación nada más. Entonces, quiero que busquemos en el versículo 1 del capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Ese texto, hay algunas versiones que dice, estaban en un mismo lugar, dicen otras versiones. Lo menciono por si tienen otras versiones. El término griego ahí es más como lo traduce Reina Valera. Reina Valera lo traduce como unánimes y es así el sentido del griego que aparece allí en la palabra griega. Lo que hace referencia es no a un espacio, sino que está referido a que toda la gente que estaba congregada, reunida, entonces tenían como un mismo propósito. Tenían, dicho de otra manera, un propósito común. A eso se refiere unánime. Cuando la palabra que es traducida como unánime se refiere a eso. Y eso sí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención porque había en ese momento histórico que esta comunidad entonces sí lo era verdaderamente.
porque tenían un propósito común, estaban unánimes. Entonces, no es que estaban en un lugar todos juntos, sí estaban todos juntos, pero el término, la palabra, lo que hace referencia es que, no, por ejemplo, ahora alguien puede decir, sí, ahí hay una iglesia, yo veo que llega gente de todos lados, ¿verdad? Punto. Lucas lo que quiere hacer énfasis aquí, en el libro de los Hechos, es que la gente que estaba reunida ahí, entonces estaban unidos con un propósito común. Y a mí eso sí me llama mucho la atención entonces. El texto de Hechos capítulo 2 del 14 al 42 está dividido, que es el discurso de Pedro. El discurso de Pedro puede dividirse del versículo 14 al 21 y del 22 al 42. Porque tiene destinatarios distintos y tiene contenido distinto. Ya vamos a ver una parte de eso ahora y la próxima parte del próximo jueves. Eh, pero quiero hacer otro énfasis también. Si se recuerdan, cuando nos reunimos para conmemorar la muerte de Jesús el Viernes Santo de la Semana Santa, yo mencioné la actitud de Pedro, de que iba siguiendo a Jesús, después de capturado a Jesús, lo iba siguiendo. O sea, quería seguirlo, pues. Y yo resaltaba en ese momento que no era de cualquiera hacer eso, ¿verdad? Ni en ese momento, ni en la época actual tampoco, ¿verdad? Hay que ser claros con eso. Entonces, Pedro se puede decir muchas cosas de él, muchas cosas no tan buenas, o sea, negativas, pero también hay que destacar cosas muy positivas de él también, aún cuando el efecto de la conversión todavía no había sido tan manifiesta como lo fue ahí en ese momento. El texto que ocupé en esa ocasión del Viernes Santo, yo mencioné de que cuando después que Pedro lo niega a Jesús, porque le dicen que él era uno de ellos, que andaba junto con él, el capturado, que es Jesús. Entonces Pedro niega eso y canta el gallo y él se acuerda de lo que le dice Jesús y dice el salmista ahí de que Jesús lo vuelve a ver. Y entonces dice el texto que después entonces Pedro se va llorando amargamente. Esa actitud de Pedro es una. Y yo decía en ese momento de que es probable de que la conversión de Pedro empieza ahí. Es probable. Entonces, a mí me supone eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pedro aquí es distinto también. Y es el otro aspecto también, ¿verdad? El otro elemento que es el Espíritu del Señor, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios es lo mismo. Entonces, ya tiene la presencia del Espíritu en su vida, en su cuerpo, y entonces eso se manifiesta también. O sea, con un cambio radical de actitud, de conducta. Entonces eso es evidente. No es solamente para oír el discurso, sino es para ver el testimonio. Porque dice Jesús también, y Lucas nos ha dicho eso en el capítulo 1, que la presencia del Espíritu de Dios va a ser para dar poder, que significa no posiciones de jerarquía. No está diciendo nada de eso, sino que lo que está diciendo es poder para dar testimonio de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es bien interesante, pues, sumamente interesante y sumamente clave también cuando uno decide saber qué es la salvación. Porque aquí todos los textos nos plantean eso. Toditos, el Nuevo Testamento nos plantea cuál debe de ser la actitud de un creyente en Dios, de un creyente en Jesús. Entonces,
¿Por qué? Porque eso es la salvación. O sea, tiene implicaciones de salvación. Entonces, la primera parte es Hechos capítulo 2, los versículos del 14 al 21, que quiero invitarlos a que lo leamos, ¿verdad? Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, o sea, las 9. Es la hora tercera, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y desierto sobre mis siervos, y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué decía yo que los biblistas dicen de que está dividido en dos? Porque esta primera parte está dirigida a los judíos que son que habitan Jerusalén. Pero la del 22 en adelante dice varones israelitas. Oíd estas palabras, etcétera, etcétera. Está dirigido a otro sector también, ¿verdad? Entonces, la presencia del Espíritu de Dios no es para confundir a nadie, no es para vanagloria de nadie, no es para dar a conocer un poder y para provocar admiración con nadie. No es eso el propósito. Nunca ha sido el propósito. Nunca ha sido el propósito de los planes de Dios eso. Eso, cuando hay textos que podrían interpretarse de esa manera, es porque la gente interpreta eso. Y hay muchos textos bíblicos en el Antiguo Testamento en donde la gente va diciendo cosas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Incluso la gente que grita Hosana, el que viene en el nombre del Señor, cuando Jesús va entrando por última vez a Jerusalén, él no está pensando en Jesús como el Cristo, como el Mesías. Para ellos es Él el que va a traer el reinado de David, cosa muy diferente a la que vino Jesús, muy distinta. Pero entonces, por eso es que Jesús insiste que la gloria de Dios, que la gloria que Él busca no es la humana. Entonces, la presencia del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo, no implica ninguna vanagloria de ningún tipo de eso. No compagina con eso. Entonces, por lo tanto, eso, por ejemplo, de tener jerarquías, ¿cuánto Espíritu Santo tengo yo? Eso es por gusto, ¿verdad? Eso es, yo ni me lo imagino, pues, ¿verdad? Entonces, son cosas que se dan en muchas iglesias. Lo digo porque lo he experimentado, me lo han contado gente que hace ese tipo de cosas. Concursos sobre qué más espiritual soy. Por ejemplo, ese tipo de concursos, ¿verdad? En iglesias determinadas.
Eh, entonces, cuando se da la presencia del Espíritu Santo, los que están reunidos, unánimes, con un propósito común, son los que comienzan a hablar diferentes idiomas. Y la gente que ha visitado Jerusalén por la fiesta que se llama Pentecostés, entonces, por la fiesta se ha venido a congregar la gente, judíos de diferentes, que viven en diferentes regiones, y prosélitos también, gente que no era israelita, pero se ha convertido al judaísmo y se ha circuncidado también, ¿verdad? Esos prosélitos. Entonces llegan a Jerusalén a la fiesta. Esta gente que viene de otras culturas, de otros países, de otras regiones, traen hablan los idiomas de esas regiones. Lucas lo dice en el capítulo 1 también, capítulo 2. Y entonces, eh, estos les escuchan a los que han tenido la experiencia del Espíritu en sus propios, están diciendo, lo entienden, pero dicen, y no han esto los galileos, ¿verdad? Y ya hemos hablado de eso, ¿verdad? De qué es lo que cuál era el concepto, cuál era la conexión que tenían ellos, ¿verdad? Entonces, lo que los judíos viven, lo que los que han llegado a la fiesta están escuchando, son los idiomas de sus propias entonces regiones de donde vienen. Pedro, dice el texto, comienza diciendo en el versículo 14, dice, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, estos no están borrachos. Y hace el planteamiento eso. La actitud de ellos no es producto del alcohol ni de ninguna otra cosa, sino que más, y hace la referencia y hace una interpretación del texto de Joel, que es el texto que está desde el versículo 17 hasta el 21. Hace ciertas variaciones en el texto también, no lo dice como aparece también en el libro, no está al 100% igual, o sea, hace ciertas adaptaciones, ciertas contextualizaciones. Eso es muy común. Eso no es nada, ni nada nuevo que ha ocurrido allí. Y acuérdense que ellos no tenían los libros ahí, ¿verdad? Como estoy haciendo yo para hacer referencia también a eso. Entonces, Pedro se pone de pie junto con los 11 y expresan eso, ¿verdad? No están borrachos. Dejen de estar suponiendo ese tipo de cosas. Porque esta gente habla de esa manera porque precisamente lo que está haciendo es el cumplimiento, posiblemente el cumplimiento de lo que dijo Joel el profeta, ¿verdad? Que dijo, y en los postreros días dice Dios. Ahí es interesante la cita de ese texto y también plantea de que hace una actualización de ese texto. Entonces está vinculando, relacionando el texto de Joel, el profeta, con el momento actual, en ese momento, ¿verdad? Que están viviendo ellos. Lo que estamos viendo, en otras palabras, lo que está siendo testigo ustedes es el cumplimiento de ese texto profético o de ese texto del profeta Joel, donde diferentes sectores de la población, como por ejemplo jóvenes, ancianos, van a tener un desempeño importante en el proceso de la salvación. En los postreros días, dice Dios, decía Joel, ¿verdad? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos
soñarán sueños. Todo esto tiene una, una relación donde todos ellos se convierten en portavoces de mensaje de Dios. Y, por lo tanto, aquí nadie queda excluido, ¿verdad? Primero habla de hijos, hijas, luego jóvenes, luego ancianos, ¿verdad? Y ahí va. Profetizar, ya sabemos eso, ¿verdad? Profetizar no es adivinar, no es decirle, te va a pasar algo, ¿verdad? Profetizar no significa advertirle a la gente que le va a pasar algo negativo solamente. Profetizar tiene una parte de denuncia de pecado, pero también de un anuncio de esperanza. Y hay que ver eso, ¿verdad? Y hay que estudiarlo también. Profetizar no es adivinar. Habían profetas en el Antiguo Testamento que eran asalariados para emitir mensajes a favor de los reyes determinados. Se contrataba eso para convencer al pueblo también de determinadas cosas, para buscar apoyos para el rey. Todo ese tipo de corrupción se daba en ese momento. Entonces, esto de profetizar también es una alternativa que en un momento determinado de la historia Dios utiliza también para poder acercar a la gente, a las poblaciones, a los seres humanos, a su plan. Un plan que es para todos, ¿verdad? El plan está más que explicado en toda la Biblia. El plan de Dios es por los seres humanos. Es un proyecto, como he dicho yo en algunas ocasiones, porque a veces ocurre eso de creer de que Dios tiene planes individuales también, ¿verdad? Y Dios tiene un plan para nosotros, etcétera, etcétera. Dios tiene un plan para los seres humanos, eso sí, ¿verdad? Eso sí aparece en la Biblia. Y el proyecto de Dios es un proyecto de vida, de calidad de vida y también de vida eterna a la vez. Es un plan que tiene que ver con el presente y también con una proyección hacia el futuro. Y en donde todos y todas caben, en donde todos y todas son invitados, en donde todos y todas tienen la responsabilidad de responder a eso o de rechazar eso, ya sea de manera explícita o implícita también. Entonces, lo que los judíos viven alrededor del mundo conocido y que Lucas lo dice en la sección que yo les estaba mencionando del jueves pasado, son los idiomas estos. Son los idiomas. Entonces, aparece también en este texto de Joel algo que también tiene una actualización, tiene una relación muy particular en el presente, como por ejemplo cuando dice que los ancianos van a soñar sueños, vuestros ancianos soñarán sueños. Y hay gente de iglesia que que interpreta esos sueños, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es una situación muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. ¿Por qué? ¿Cómo es que saben interpretar sueños, por ejemplo? Yo me he fijado también de que hay toda una producción y una industria cibernética impresa en papel. También hay muchos libros que uno puede ver, ¿verdad?, en las librerías, de cómo se invierte en la publicación de libros para que cada uno de personas que lo lee pueda interpretar los sueños que uno tiene. Porque el ser superior a uno le está diciendo qué es lo que él desea hacer con uno o cuáles son los planes que tiene para uno. Entonces uno debe de invertir comprando eso para poder entonces interpretar los sueños.
ese tipo de cosas yo nunca la voy a recomendar para ningún aspecto, ¿verdad? Eh, pero también eso se ha metido en las iglesias, particularmente en las iglesias evangélicas, en el sentido de que hay personas en algunas iglesias evangélicas de que dicen que ese es su don, ¿verdad? Interpretar los sueños. Así que si alguien tiene sueños, que me lo diga y yo se los interpreto. Y existe todo eso, ¿verdad? Existe todo eso que para mí no es recomendable involucrarse en ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque fomentan demasiado la dependencia de una persona determinada y por segundo, y lo más grave, distorsionan también todo el mensaje que es del Evangelio, del Nuevo Testamento, etcétera, de Dios, etcétera, etcétera. Eh, entonces, vuestros jóvenes verán visiones, ¿verdad? Todo este texto de Joel ha sido no solo por Pedro, lo que hizo Pedro en ese momento determinado, lo ha hecho mucha gente a través de la historia también, que le ha dado su verdadera interpretación, ¿verdad? Entonces Pedro se levanta aquí en otra actitud, muy definido, muy decidido, muy valientemente, muy también solvente, y se para y le dice a todos, estos no están borrachos. Lo que acaban de escuchar ustedes no es producto del alcohol, sino de lo que dijo el profeta Joel, de que es de Dios esto, de que Dios había profetizado, anunciado a través del profeta Joel, de que la presencia del Espíritu de Dios iba a ser sobre toda carne. Pero no era para todos tampoco. Para todos es, pero no todos lo reciben, porque es la comunidad de seguidores de Jesús los que experimentan la presencia en sus vidas del Espíritu Santo. No es los demás, no es toda la gente que llega ahí, ¿verdad? Y se congrega y toda la cosa, que son cientos y cientos, sino miles y miles de judíos devotos o prosélitos que han llegado por la fiesta en Jerusalén. No es a todos ellos. Todos ellos son testigos, o sea, escuchan el mensaje en sus propios idiomas, de sus propias regiones respectivamente. Pero no todos experimentan eso hasta este momento, sino que es la comunidad de creyentes. Por eso me hice énfasis el jueves pasado y ahora de quiénes son los que conforman esto. Entonces, son estos los que experimentan. Entonces lo que hace Pedro no es por el alcohol, es por la presencia del Espíritu de Dios. Así como lo dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos, días, Dios iba a derramar el Espíritu sobre toda carne. Ah, pero entonces pregunta uno, ¿y los demás por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo recibieron entonces? Y entonces Lucas nos quiere decir algo ahí, ¿verdad? Porque estos fueron los que anduvieron con Jesús. No se refiere solo a los 12, sino que ya he hecho mención a quienes se refiere la comunidad esta, ¿verdad? Y que también estos estaban reunidos con un propósito común, unánimes, que es la palabra en griego, lo que quiere decir es un mismo propósito, unánimes. Pero no es solamente que estén físicamente juntos, sino que están con el razonamiento también unido. Y eso es lo importante aquí. Y eso es lo que uno debe de destacar aquí también. Entonces, congregarse no era solo asistir, sino tener un propósito común.
O sea, cuando uno va a la iglesia, al templo, uno debe de tener el propósito definido, ¿verdad? Voy a ir a ver al hermano y a saludarlo para saber cómo está. No, no, no. Es que ya tengo días de no ir, ¿verdad? Y los quiero ir a saludar. Tampoco. O sea, esos pueden ser propósitos secundarios, pues, o terciarios. Pero el propósito central, ¿cuál es? De congregarnos. Pregúntese eso, hermano y hermana. ¿Cuál es entonces nuestra fuerza motivacional, nuestra fuerza inspiradora para congregarnos domingo a domingo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, aquí lo que plantea Pedro entonces es el texto de Joel en donde habrá hijos, hijas, ancianos, jóvenes de diferentes edades, teniendo una participación activa en la proclamación de un mensaje de Dios. Eso es importante. Todos caben, todos pueden tener el Espíritu. Pero entonces, ¿por qué no llega a todos? Porque no todos lo queremos. Hay personas que están dentro de la iglesia, hay personas que están fuera de la iglesia, que no quieren. Las personas que están fuera de la iglesia, que no quieren nada que ver con Dios, ¿verdad? Por ejemplo. Aunque hay gente que está fuera de la iglesia, que es muy devota a Dios, muy comprometida con Dios. No con la iglesia, pero sí con Dios. Y eso es importante, pues. La iglesia es un recurso, es un mecanismo, es una alternativa, pero no es la única tampoco. Entonces, eh, dice el texto en Joel que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Sí, es posible, porque como es su espíritu, Él se lo da a quien quiere. Entonces, pero ¿será que uno lo quiere, el espíritu? ¿O será que uno no lo quiere? A veces la gente toma actitudes que reflejan realmente lo que quiere y lo que no quiere. A veces hay personas que dicen querer algo, pero la actitud dice es no querer. Y algo de esto voy a hablar dentro de 2 domingos, pero eso es como las relaciones humanas, pues. Eh, Eso es como eso que nos manda Jesús, porque como es un mandamiento, ¿verdad? Nos dice que si queremos, no, es que tenés que hacerlo, pues si querés algo con Jesús, ni modo. Amar a Dios sobre todas las cosas, con las cosas, 4 términos, palabras en griego que les dije el domingo pasado. Y las otras 2 que voy a mencionar el domingo, dentro de 2 domingos. Son mandamientos. No es que si queremos. Si uno quiere tener parte con Dios, obedece a Dios. Eso yo lo tengo claro. Porque no hay donde perderse en eso. ¿Verdad? Dices, solamente hay 2 mandamientos. Y son estos. Amar a Dios y al prójimo. Punto. Entonces, decir que uno ama al prójimo, decir que uno ama al prójimo y decir que uno ama al prójimo, es que estoy teniendo problemas con el internet, por eso se está cortando. Eh, decir que uno ama al prójimo, decir que uno ama al prójimo y calumniar al prójimo, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, el profeta Joel hace todo un planteamiento de aquí.
de lo que hará Dios. Pero para eso hay que saber entonces, hay que tener fe. Por ejemplo, lo que ocurre en ese momento. La presencia del Espíritu Santo la experimenta los que anduvieron con Jesús, los que anduvieron como anduvieron con Jesús. Por ejemplo, Pedro lo negó, pero se mantuvo, siguió, insistió y tuvo la voluntad de querer estar con él. Porque eso se nota, y a eso me refería yo a lo del jueves, Viernes Santo, de que él anduvo con Jesús, aún capturado, de lejos, ¿verdad? Pero capturado. No fue fácil, pues. No es fácil. Es como ocurre ahora también, ¿verdad? Cuando capturan a alguien, ¡puf! Ya no tiene amigos esa persona. No tiene iglesia, no tiene amigos, no tiene nadie. Entonces, eso ocurrió también en los años 80. Hubo casos que yo supe, que yo conocí de primera mano, ¿verdad? Directamente, de que en muchos casos hasta se negaban que eran miembros de iglesia. Entonces, eso es importante reflexionar también. Y hasta dónde somos hermanos y hermanas, ¿verdad? Hasta cierto punto o hasta siempre. ¿Hasta cuándo o hasta toda la vida? ¿Cuándo somos iglesia? Entonces el Espíritu del Señor viene a transformar también, a fortalecer a la comunidad de fe que está ahí empezando una dinámica nueva y que nos relata Lucas a través del Hechos capítulo 2, del 14 al 21. Lo que está ocurriendo es producto de Dios, es fruto de Dios, es el Espíritu de Dios que viene a cambiarnos, que viene a potenciarnos, a fortalecernos, a empujarnos, a activarnos, a ser distintos a lo que ya sabemos con Jesús. Ahora tenemos compañero, consolador. Eso del consolador no es el sobador de lástima. No. El consolador es aquella persona que consuela pero que activa a la gente, ¿verdad? El que acompaña a la gente. Y ese es Dios, pues, ¿verdad? Entonces, es interesante ver el papel, la actitud de Pedro, que es muy distinta, muy diferente al momento cuando lo capturan a Jesús. Y ese es producto también de la conversión de Pedro. Pero Pedro recibe también el Espíritu de Dios porque se mantiene con el mismo propósito, del de su Maestro, el de ahora su Señor y Salvador. Ese es el ejemplo que necesitamos también nosotros actualizar en la época de ahora. Tener el Espíritu de Dios ahora no es para vanagloriarnos de nada, no es para decir con ínfula de que en esta iglesia tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? No hay nada de eso. En ninguna parte del Evangelio y del Nuevo Testamento va en esa línea. El Espíritu de Dios sirve para darnos poder de dar testimonio de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra bendición. Convertirnos, así como lo que dice Joel, jóvenes los que son jóvenes, pero ancianos también, en una parte activa, proclamando, transmitiendo el mensaje de Dios. En la actualidad también, que tanta falta hace en este país,
¿verdad? Yo, cuando veo lo que pasa en este país, a nivel nacional, a nivel local, tal parece como que si las cosas no van muy bien que se diga, ¿verdad? ¿Por qué digo yo esto? Por la carencia de muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Como ahora alguien no puede decir nada, ¿verdad? Porque lo insultan, lo voy a decir en términos así diplomáticos, ¿verdad? Lo insultan, lo calumnian, lo difaman y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, este, y gente de iglesia también, gente de iglesia, reconocido gente de iglesia. Entonces, no es cuestión de que solo gente que está fuera de la iglesia en general me refiero, ¿verdad? Entonces, yo creo que uno debe de ponerse mejor del lado de Dios. Si en la sociedad encontramos gente, si afuera encontramos gente que le gusta mucho la violencia, el odio, la difamación, la calumnia, uno no tiene que seguir ese paso, ¿verdad? Si uno quiere ser cristiano, pues. Si no quiere ser cristiano, pues sí, ¿verdad? Entonces, pero si uno quiere hacer la voluntad de Dios, tiene que hacer lo que Dios dice. Entonces, para finalizar, hermanos y hermanas, Pedro se levanta y dice, no están borrachos, no es producto del alcohol, es fruto de Dios. Porque así lo dijo Joel cuando dijo de que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Pero toda aquella persona que quiera tener ese espíritu, ¿verdad? Entonces, la comunidad de seguidores de Jesús, se han mantenido con un propósito determinado. Se mantienen y se mantuvieron con un propósito determinado. Luego las nuevas generaciones fueron diversificando la cosa, ¿verdad? Pero en los siglos subsiguientes. Pero a mí lo que me llama la atención es el Pedro. Eh, Me gusta ver a Pedro así, ¿verdad? Porque como que si Pedro se reivindicara, ¿verdad? De que cometió varios errores, sí, los cometió, pues, ¿verdad? Era un hombre común y corriente también. Más corriente que común. Entonces, y cometió muchos errores, etcétera, etcétera, etcétera. Así como yo y todo, ¿verdad? Y todos. Entonces, eh, y por lo tanto, se convierte en una figura clave. Y es que para el reino de Dios, toda persona es clave. No son los figurones. Para el reino de Dios, para el reino de Dios. Entonces, para el reino de Dios, toda persona cuenta. Toda persona es necesaria. Que nos haga, que nos inspire a seguir adelante y que nos ayude, nos fortalezca a cumplir con la misión y con el mandato que Jesús nos ha encomendado. Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, te agradecemos porque nos has dado una misión que tenemos que cumplir a través de nuestra vida como personas, pero también a través de nuestra vida como iglesia. Esta misión de testificar quién eres tú para nosotros, cómo lo vivimos, tu presencia en nuestras vidas, cómo entonces compartimos a ese Jesús vivo, resucitado, Señor y Salvador de nuestra vida. Ayúdanos para hacerlo. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, que nos acompañe siempre para poder dar testimonio de ti con cualquier persona con la que nos encontremos, nos topemos o vivamos. En el nombre de Jesús. Amén.
Buenas noches, hermanos.